Nos encontramos en su espacio de entrevista de Informa TVX Primera Emisión y a mitad de semana queremos platicar de cambio climático, específicamente de la cumbre celebrada hace unos días en Marruecos por la Conferencia de Naciones Unidas para garantizar el cumplimiento de la Convención Marco sobre Cambio Climático que entró en vigor en el año de 1994. Según esta convención, el objetivo principal es disminuir la concentración de gases de efecto invernadero y gestionar los efectos de la contaminación, así como los eventos climáticos extremos como inundaciones, sequías y desertificación. La COP22 en esta oportunidad tenía el énfasis de llevar a la acción medidas para la adaptación, transferencia de tecnología y la capacidad de los países para disminuir los daños y la pérdida del impacto climático. Para ampliar este tema y aplicarlo a la realidad de nuestro país nos acompaña Jorge Oviedo, él es el director ejecutivo del Fondo de la Iniciativa para las Américas. Bienvenido, director Oviedo. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos esta mediodía y me gustaría que iniciemos la entrevista con esto. Hablemos de la COP22. En esta oportunidad, dicha conferencia fue denominada como la COP de la Acción. ¿Por qué fue denominada así? Bueno, en realidad la conferencia de Marrakech, que se desarrolló en Marruecos, tenía como objetivo tener las acciones concretas y el financiamiento para que los países que están siendo afectados por el cambio climático pudiesen empezar acciones que la población está demandando ya. Y se le llama, eso es como el nuevo ciclo de las conferencias a partir de el Acuerdo de París, que sentó como las nuevas bases para un nuevo acuerdo climático, y por eso se tenía y se tienen muchas expectativas respecto a los esquemas de financiamiento novedosos que se están abriendo para el tema de cambio climático en el país. Como todos sabemos, el tema del clima, la conferencia de las partes, tiene como por objetivo tratar de sensibilizar y poner acciones concretas para que el nivel de gases de efecto invernadero que están en la atmósfera puedan de alguna manera ser disminuidos y que la temperatura global no alcance más allá de los 2 grados centígrados. Eso se ha puesto, está en el panel de científicos que si estos 2 grados se alcanzan, van a causar efectos mucho más graves de los que estamos observando ahorita en el mundo. Y efectivamente, Centroamérica es una de las zonas más vulnerables a los efectos del cambio climático. ¿Y cuáles son esos sectores que deben ser regulados? Porque hablamos de países desarrollados, pero dentro de los países desarrollados, que son los que tienen mayor influencia sobre el tema de cambio climático, estamos hablando del sector de energía, el sector transporte, sector cambio de uso de suelo, agricultura, que son actividades que hechas a gran escala y basados en una economía de carbono, están, digamos, aumentando la presencia de partículas por millón de carbono, y esos son los efectos que estamos teniendo en este momento. Entonces, ¿qué se desprende? Que se llamó una conferencia para la acción, porque se quería tener líneas claras sobre las acciones que ya se están desarrollando a nivel mundial. Y creo que El Salvador tuvo una participación muy destacada en el sentido de que se presentaron ya como las líneas de acción y trabajo que se pueden implementar en los sectores que competen al país. Es importante mencionar que El Salvador tiene una estrategia única en el mundo, que es una estrategia de mitigación basada en la adaptación. Recordemos que en el tema de cambio climático hay 2 conceptos fundamentales. La mitigación, que es la sustracción o la disminución de gases de efecto invernadero, y también la adaptación, es decir, cómo nos preparamos para enfrentar estos efectos del cambio climático. Entonces, realmente sabemos que lo que El Salvador aporte a la atmósfera en el tema de gases de efecto invernadero realmente es insignificante, y más bien el efecto o la política principal del país tiene que ser cómo nos adaptamos a ese choque, a ese impacto que ya viene. Y también somos responsables de las emisiones que tienen también nuestros sectores productivos, que también tienen un aporte, pero como ya comenté, es un aporte
prácticamente mínimo, insignificante a la escala global. No obstante, éticamente sí es importante que nuestros sectores, energía, agricultura, manejo de desechos sólidos, cambio de uso de suelo, también tomen su responsabilidad para tener, digamos, también ser un país éticamente en ese sentido, no solamente el tema de adaptación, sino también mitigar en la parte de nuestros sectores. Me parece interesante esta mención que usted hace, director Oviedo, porque uno de los retos que presenta en este caso la COP22, además de llevar seguimiento a las acciones que implementan los diferentes países, es la capacidad de formular planes nacionales de adaptación, pero con un agregado que me resulta interesante y que nos podría explicar, con una economía baja de carbono. ¿Qué significa desarrollar planes nacionales ante la adaptación al cambio climático, pero con una economía baja de carbono? Esto significa que la economía baja de carbono tiene que ser no basada en combustibles fósiles. Sí. Significa que cada uno de los sectores que está utilizando energía o que sus actividades generan gases de efecto invernadero, tiene que buscar esta reconversión. Me explico, por ejemplo, en el caso del sector energía, que por ejemplo en El Salvador casi el 50% de la energía que tenemos es producida por la quema de búnker, es decir, de combustibles fósiles, y estos combustibles generan gases de efecto invernadero. Es por eso que hay una política importante y muy amplia para promover las energías renovables, es decir, energía eólica, energía solar, fotovoltaica, estudios para energía maremotriz, porque estos tipos de energía son inocuas para el medio ambiente. Entonces, ¿qué significa estos planes de adaptación? Que el país tiene que ir avanzando en que su porcentaje global de energía esté más cargado a energías renovables. Tenemos el caso también, por ejemplo, de la agricultura o la ganadería. Sabemos pues que la ganadería, específicamente por la digestión que tiene el ganado, es muy rica en gases de metano, ¿verdad? La digestión de los rumiantes. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Ya hay tecnología en donde usted puede, digamos, de alguna manera, estos gases, de alguna manera que promueve la ganadería, usted los puede encerrar en, digamos, en biodigestores que pueden producir una energía más limpia. Entonces el gas, en lugar de ir a la atmósfera, usted lo puede utilizar para combustión, para calentamiento, para secado de café, etcétera. Entonces, igualmente, cambio de uso de suelo. Estamos hablando de quema, de que se talan árboles que tienen carbono, pero cuando usted los quema, los tala, y etcétera, sobre todo cuando los quema, esos gases de efecto invernadero van a la atmósfera. Significa entonces que nosotros regulamos nuestro uso del territorio si disminuimos las quemas. O sea, El Salvador ahorita empieza un periodo donde vamos a empezar a ver tile, ¿verdad?, en el aire, sí. Y a veces es producto del tema de la zafra, que hay muchas prácticas que todavía queman cañales. Entonces, toda esa atmósfera, ese gas va hacia el ambiente. Entonces, cada uno de los sectores tiene que tener sus propias medidas de adaptación que le permitan no contribuir a este efecto de gas de efecto invernadero, sino a disminuir. Otro ejemplo, el sector transporte. El sector transporte es un sector de bastante emisión de gases. Entonces, ¿hacia qué tecnologías tenemos que ir? Por ejemplo, el ordenamiento del sector. Hay un tema importantísimo, tenemos buses viejos que contaminan el medio ambiente y ahí necesitamos política y necesitamos acción real de la Asamblea Legislativa de ya no prorrogar más los buses viejos e ir hacia una mayor modernización del tema transporte. Entonces, como ve Carlos, cada sector tiene un grado de responsabilidad importante sobre lo que hacemos, pero en el caso del país, lo más grave es el sector, es decir, los que más aportan, el sector energía, el sector agrícola, el sector de cambio de uso de suelo y quemas, por supuesto, y el tema del transporte. Y el tema también, por ejemplo, de cuando se maneja basura a cielo abierto, claro. También hay una contaminación de metano. Entonces, todo esto tiene que ir mejorando para que nosotros podamos decir que contribuimos al tema de mitigación. Y por el otro lado está el tema de la adaptación. Es decir,
cómo con estas mismas acciones yo también me protejo y soy más vulnerable, soy menos vulnerable. Por ejemplo, ¿cómo protejo los bosques? ¿Cómo protejo los ecosistemas? ¿Cómo ante los efectos que el cambio climático está haciendo, en cual tenemos una gran cantidad de sequía, tenemos, digamos, altas temperaturas, cómo yo me voy preparando para que mi actividad cotidiana y mi actividad productiva también pueda llevarse a cabo ante este nuevo escenario, que es el tema de adaptación y que es la matriz angular de la política para adaptación al cambio climático. Es interesante la mención, director Oviedo, de la adaptación. Pensando en esto, evidentemente hay un alto grado de responsabilidad en las acciones de la Asamblea Legislativa, en reformas y cambios a leyes, en acciones que implementa el Ministerio de Medio Ambiente, el órgano ejecutivo en términos generales, al Estado. Pero me gustaría que hablemos de estos sectores que usted mencionaba en el campo de la energía, en el tema de transporte, en el tema agrícola. ¿Tienen las innovaciones o las capacidades tecnológicas para adaptarse al cambio climático a través de indagaciones tecnológicas, algún tipo de invención que permitiría disminuir al máximo o la mayor de sus posibilidades la contaminación y la emisión de estos gases? La tecnología está disponible y lo que necesita, digamos, el país es adaptarla a las realidades salvadoreñas muchas veces, promoverla y realmente tener una definición de alto nivel sobre los cambios. Por ejemplo, el tema de promover energías renovables es un tema que se está haciendo en este momento y pudo ser hecho con mayor anticipación, pero se está haciendo en este momento. El tema, por ejemplo, de caminar hacia una agricultura más amigable con la temática ambiental, una agricultura también que permita la introducción de sistemas agroforestales, es decir, el tema de producir agricultura eficiente, pero manteniendo, digamos, el patrimonio natural del país, protegiendo los bosques que están cerca de las zonas agrícolas, protegiendo el agua, tecnificando la ganadería, por ejemplo, a través del uso de árboles forrajeros que permitan la alimentación del ganado en época seca, y que los pastos mejorados también le permitan tener una mayor productividad al ganado, una mayor conversión de leche y carne, y hacer un pasto que no necesariamente que sea más resistente a las quemas, etcétera. Entonces todos podemos ir trabajando hacia una agenda ambiental menos contaminante y, dicho sea de paso, que sea más carbono neutral. Vemos que el país realmente está avanzando. Hay un compromiso de que al año 2030 tenemos que restaurar 1 millón de hectáreas. Y ese 1 millón de hectáreas son nada más ni nada menos que el 50% del país. Entonces es importante que El Salvador lo ha tomado con mucha preocupación porque somos uno de los países más vulnerables en la región, que necesitamos aumentar nuestra cobertura forestal, nuestras prácticas productivas y que realmente necesitamos darle un giro y un cambio. Y vemos con buenos ojos que hace más o menos 2 semanas se ratificó, digamos, los acuerdos de la Conferencia de las Partes de París de parte de la Asamblea Legislativa. Y eso pone de manifiesto, sienta como una nueva base, un nuevo marco de trabajo en el cual se necesita financiamiento, promoción y tecnología para alcanzar estas metas. Tengo que hacer una pausa, director Oviedo, pero antes me gustaría plantearle una última interrogante que podemos seguir desarrollando en el segundo segmento, que es uno de los principios que marca la COP, es la solidaridad de carácter universal, es decir, cómo pueden contribuir distintos sectores, expresiones y organizaciones a nivel mundial para disminuir los efectos de los gases de efecto invernadero. ¿Cómo es esta expresión de solidaridad universal, considerando que hay países que contribuyen más a la contaminación, considerando que no es proporcional y que impacta a aquellos que están en condiciones de desarrollo menor? Entonces, ¿cómo puede gestionarse este principio de solidaridad universal considerando las características que está en la industria, en la contaminación y en sus expresiones a nivel mundial? Correcto. Este principio parte de que dentro del problema que estamos enfrentando a nivel global, tenemos realmente responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Sí. Es decir, China ya rebasó, digamos, a Estados Unidos en la producción de gases de efecto invernadero y Estados Unidos aporta el 25%, China está por más del 30% y el resto de países y toda Centroamérica no aporta el 0.3%. Sí.
Significa entonces que debe haber responsabilidades comunes, pero diferenciadas al nivel de responsabilidad que se tiene y al grado de desarrollo que enfrentan los países. Es por eso que El Salvador está marcando en el tema de la política nacional de medio ambiente este aspecto único de basar el desarrollo de su política ambiental en la mitigación, pero más nos interesa fortalecer la adaptación porque podemos salvar vidas. Perfecto. Esa es la realidad del tema. Perfecto, director. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a seguir ampliando este tema en el segundo bloque de la entrevista. Pero antes quiero recordarles que el Fondo de la Iniciativa para las Américas, FIAES, y el Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal, lanzan una campaña educativa que tiene por objetivo informar y educar sobre la importancia de contrarrestar el cambio climático, fomentando el desarrollo en armonía con el medio ambiente y medidas para reducir nuestra huella ambiental en el planeta. Luego de esta mención, permítanos una pausa. Regresamos al espacio de entrevista. Gracias por continuar junto a nosotros en el espacio de entrevista este miércoles 30 de noviembre. Me acompaña Jorge Oviedo, director ejecutivo de FIAES, y estamos hablando de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Retomando entonces la entrevista, director Oviedo, ahora hablemos un poco de los acuerdos de París, pero particularmente lo que significa que la entrada en vigor de dicho instrumento internacional para los países según sus capacidades de mitigar y adaptarse al cambio climático, que ha sido como el eje central de la conversación que hemos tenido en estos momentos. Y siendo muy concreto, ¿qué le significa a El Salvador aplicar o implementar este Acuerdo de París según sus características y sus posibilidades, ¿no? Y en qué medidas, en qué estrategias puede ser más efectivo según sus posibilidades? Claro, en el caso de la mitigación, El Salvador tiene que desarrollar pues su plan nacional de cambio climático, donde ya están claramente determinadas y claramente identificados los sectores, las acciones y los actores que deben, digamos, intervenir. En el caso de como hablábamos en el segmento anterior, en el tema de la energía, se tiene que seguir ampliando el tema de las bases de energías renovables, y esto puede hacerse con fondos propios o con fondos gestionados a través de la cooperación o inversionistas privados. Creo que es importante también mencionar que dentro de el campo de la Conferencia de las Partes también está tomando relevancia el hecho de que inversionistas privados también están interesados en invertir en países en el tema de la tecnología y la adaptación, por ejemplo, en el campo de energías renovables. Y vemos cómo aquí mismo, también en El Salvador, está habiendo un interés de varios grupos empresariales nacionales y extranjeros que quieren invertir más en el tema de energía renovable. En el tema propio del transporte, es importante también avanzar en realmente en determinar acciones que podrían fortalecer el uso del transporte público para disminuir, digamos de alguna manera, el parque vehicular actual, y cómo el servicio público también se puede ir modernizando y no sea altamente contaminante como tenemos en este momento. Entonces, estas son acciones muy concretas que se tienen que ir retomando en el corto plazo. En el campo de los ecosistemas, estamos hablando y de la agricultura, estamos hablando que en el campo de la agricultura tenemos que ir transicionando hacia una agricultura basada más, sin que lo sea completamente, si no se decide, en el tema orgánico, porque también recordemos que muchos de los agroquímicos que utilizamos tienen un componente que necesita petróleo para producir. Entonces, si estamos hablando de una agricultura más ecológica, una agricultura basada en aspectos más agroecológicos, vamos a ir teniendo mejores resultados, vamos a disminuir la vulnerabilidad, y también podemos lograr algo más, y es que la agricultura como está hoy en día, si no tomamos acciones acerca de variedades mejoradas, de modificar los tiempos de siembra, de investigar más sobre plagas, enfermedades que están resultando en este momento, y si no avanzamos en una tecnificación, vamos a comprometer nuestra misma seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque el cambio climático está propiciando que la producción agrícola experimente grandes sequías,
no puede ser solamente dependiente ya de la lluvia, sino que tiene que haber la tecnificación a través de sistemas de microrriego que manejen eficientemente el agua. Aquí estamos hablando de que tenemos que fortalecer reservorios y captación de agua, lluvias, que permitan el desarrollo de la agricultura bajo una modalidad de uso realmente eficiente del agua. Estamos hablando de que necesitamos mayor investigación de variedades mejoradas de maíz, frijol, que ya se están trabajando con la gente del CENTA, pero una mayor adopción para que estas variedades realmente produzcan y sean realmente tolerables a las altas temperaturas y a la sequía. Y el tema es de que tenemos que proteger el agua y el suelo de las parcelas de los productores. ¿Por qué? Porque creo que uno de los efectos positivos de esto es que la misma gente observa cuando una parcela es manejada más agroecológicamente, es decir, que protege los árboles que tiene en la parcela, conserva el agua, protege el suelo, tiene barreras vivas, barreras muertas para la conservación del agua. Cuando esta parcela, digamos, experimenta sequía, y hay otra parcela que está manejada en forma tradicional, la misma persona mira cómo su vecino sí obtuvo una cosecha y él no, porque se le achicharró todo el maíz, o se le quemó, o se le pudrió, dependiendo si hay mucha lluvia, todo el frijol. Entonces, eso está abriendo el tema de cómo debemos de enfocar nuestra agricultura para una producción más sostenible de alimentos, sí, porque si lo seguimos haciendo de esta manera, estamos comprometiendo esta seguridad alimentaria. Estamos hablando también es importantísimo el tema de la introducción de árboles en la producción agrícola. Estamos hablando no solamente de la caficultura, sino de cómo introducimos sistemas agroforestales en el resto de cultivos para que realmente podamos tener un manejo climático más adecuado. En la ganadería, si usted tiene un pasto, si usted tiene un corral, digamos, manejado con mayor cantidad de árboles, eso le regula la temperatura, el ganado entra en menos estrés y produce una mayor cantidad de carne y también una mayor cantidad de leche en el caso del ganado lechero. Entonces, tenemos que irnos tecnificando hacia cómo manejar mejor estos nuevos escenarios climáticos. Hay una mención que usted ha hecho y me gustaría aprovechar para hacer una consulta, es el tema del recurso hídrico, el manejo del agua. En este momento, o ha sido un tema en el debate, en el transcurso de este año, es una ley de aguas. Está el anteproyecto de ley de aguas. ¿Cuál es su posición, director, sobre este punto? ¿Qué tanto la importancia de generar un proyecto de ley de aguas proporcional, equitativo, participación ciudadana ante algo que es eventual y que se debe de gestionar para evitar un escenario de muy fuerte crisis o de impacto muy marcado en la gestión del recurso hídrico? ¿Cómo se relaciona esto con el tema del cambio climático? En todo. Si no tenemos una ley de agua consensuada, digamos, por la mayoría y el arreglo que en este momento entiendo, se tiene ya digamos, un anteproyecto de ley bastante consensuado, no tenemos viabilidad para el tema del recurso. Es importantísimo, es básico. ¿Por qué? Porque el agua se convierte en un recurso tan escaso que merece ser tratado como tema número uno a nivel nacional. Veamos el caso de países desarrollados que tienen muchísima menos oferta de agua, como es el caso de Israel o la zona sur, por ejemplo, de España, que son zonas muy desarrolladas y que han utilizado el agua muy eficientemente, y quizás uno de los problemas del país ha sido que nuestra relativa abundancia no nos ha permitido ver la importancia de este recurso, pero el tema es que va escaseando y los escenarios climáticos pintan de que aunque se reciba la misma cantidad de lluvia, esta no puede ser absorbida por suelos que se encuentran deforestados, erosionados o sin cobertura vegetal. Tenemos ríos también con poca capacidad de absorción del agua y solo la pasan. Y toda esa riqueza de agua que cae en el país va directamente hacia el mar y no la absorbemos, no tenemos la capacidad muchas veces de ocupar estos reservorios que mencionaba, y por eso el país debe sumar la capacidad de infiltración de agua. Y el otro tema importante es que el agua superficial del país está bastante comprometida. Es decir, que
más allá del 90% del agua superficial, según estudios que se hacen en mar, tiene algún grado de contaminación y muy poco porcentaje, 5%, es como, digamos, totalmente de grado excelente. ¿Qué significa esto? Que no solo es la cantidad del agua, sino también la calidad del agua y cómo desde los mismos domicilios, empresas, ¿verdad?, se está contaminando a los ríos por la misma, con los vertidos. Entonces, la ley de agua también tiene una regulación sobre el tema de vertidos. Entonces, para mí es importante que esta ley de agua sea aprobada, digamos, de la mejor manera posible para que realmente podamos legislar mejor y de alguna manera también distribuir más equitativamente este importante recurso para todos. Quiero aprovechar, director, ya estamos llegando al cierre, pero me gustaría que hablemos de la campaña de sensibilización que FIAES está desarrollando sobre los impactos de cambio climático. Ha traído un afiche para que nos comente un poco de las actividades que va a estar desarrollando FIAES y también hay una exposición fotográfica y me parece interesante hacer esta mención porque como a través de y lo hablamos antes de entrar al aire, cómo algunas imágenes pueden sensibilizar del antes y después y cómo los impactos del cambio climático se observan en diferentes lugares, en diferentes territorios de nuestro país. Coméntenos un poco de esta campaña de sensibilización. Con gusto. Nosotros estamos como FIAES desarrollando una campaña con el apoyo de Bandesal y es poner en perspectiva esta palabra que cambio climático, ¿qué significa en la cotidianidad? Sí. Entonces vamos a presentar 50 fotografías desde el norte hasta el sur, desde el oriente hasta el occidente de nuestro país, donde podemos ver efectos que está teniendo el cambio climático en El Salvador. Okay. Entonces, esta exposición fotográfica va a estar en el Museo del Ferrocarril, en la Avenida Peralta, y va a estar abierta al público desde el 2 de diciembre hasta el 16 de enero. Okay. Y en esta colección de fotografías tenemos la participación del colectivo Fotobiosfera, que es un grupo de fotógrafos profesionales comprometidos con la temática ambiental. Entonces, hacerle la invitación a ustedes a que nos acompañen a esta exposición. Ahí es interesante porque podemos ver, por ejemplo, cómo está afectando la subida del nivel del mar a los bosques de manglar y cómo hay efectos que se pueden observar, el tema de la erosión de playas, cómo estamos siendo afectados por el tema de la erosión de playas y es un recurso valiosísimo para nuestro país con un fuerte, digamos, un fuerte impacto y motor dinamizador del tema de turismo. Y como también la agricultura, por ejemplo, marañoneras, que está entrando en una lengua del mar y que está secando de alguna manera. Entonces, todas estas acciones nos tienen que hacer repensar sobre nuestro territorio y sobre la forma en que producimos. Y que la fotografía y la imagen va a ser como un canal muy apropiado. Reiterando la invitación, director, será el próximo viernes, 6:30 de la tarde, en el Museo del Ferrocarril. Museo del Ferrocarril, y si no puede asistir, pues el viernes 2 estará disponible hasta el 16 de enero en ese mismo lugar. Perfecto, director, ha sido un gusto. Muchísimas gracias, Carlos, le agradecemos. Y gracias por poner en perspectiva estos temas tan interesantes. No, gracias a usted por acompañarnos. Estuvo con nosotros Jorge Oviedo, director ejecutivo de FIAES, y hablamos un poco de cambio climático. Permítanos una pausa, regresamos con información internacional.